Lo admito, fingí ser heterosexual durante años para que mi familia no me desheredara. Pero esa noche en Valencia, con el aliento de Juan en mi cuello, supe que el engaño me había devorado vivo. Me convertí en su novio falso para salvar su proyecto de fin de carrera. Y al final, ese beso no fue actuación, fue la confesión que me rompió el alma. ¿Y si el amor verdadero empieza con una mentira que duele como una puñalada en el pecho? ¿Obligándote a sangrar en público? Pensé que lo tenía todo bajo control. Valencia bullía a mi alrededor esa mañana de septiembre, con el sol pegando en las aceras del barrio del Carmen como un recordatorio de que la vida aquí no perdona las medias tintas. Yo, Debbie, 23 años. Estudiante de dirección en la SCAC de Valencia, la escuela de cine que devora sueños y escupe cinéfilos rotos. Caminaba hacia el café de la esquina con el corazón latiéndome en los oídos. Llevaba una mochila raída llena de guiones a medio escribir y un secreto que pesaba más que el mármol de la catedral. Ser gay en una familia como la mía. De panaderos tradicionales en las afueras de la ciudad. Era como ser un lobo en una jauría de ovejas, o te adaptas o te devoran. Juan me esperaba en la terraza. Con su pelo negro revuelto por el viento del Turia y esa sonrisa torcida que hacía que las chicas de la clase se derritieran. Él era el guionista estrella. El que escribía diálogos que cortaban como navajas. Hijo de un abogado conservador y una madre que coleccionaba rosarios. Juan tenía su propia armadura. Un noviazgo falso con una compañera para tapar lo que realmente le quitaba el sueño por las noches. Debbie. Necesito tu ayuda. Me dijo esa mañana. Sin preámbulos. Mientras removía un café solo con demasiada azúcar. Sus ojos castaños, intensos como el chocolate amargo que vendían en el mercado central, se clavaron en los míos. Mi corto final trata de un amor prohibido en la Valencia de los años 50. Pero el profesor Ruiz dice que le falta autenticidad. Necesito un novio. Alguien que finja conmigo en las escenas. Por contrato. Solo para el rodaje. Te pago lo que sea. Me reí. Nervioso. Porque el destino siempre ha sido un cabrón con sentido del humor. Yo, que había pasado la secundaria besando a chicas en fiestas para que mi padre no me mirara con esa decepción silenciosa. Ahora iba a fingir ser el amante de Juan en pantalla. ¿Por qué yo? Pregunté. Aunque ya sabía la respuesta. Éramos amigos desde el primer año. Los que se quedaban hasta las 3 de la mañana editando rasis en el laboratorio de la escuela. Compartiendo cigarrillos y confidencias a medias. Porque confío en ti. Dijo él. Y su voz se quebró un poco. Como si estuviera al borde de un precipicio. Y porque tú entiendes lo que es esconderse. Acepté esa tarde. En el calor sofocante del aula magna. Donde el aire acondicionado jadeaba como un moribundo. Firmamos un contrato en una servilleta arrugada, 3 semanas de rodaje. Besos coreografiados. Nada de improvisaciones. Yo sería el amante secreto. Un papel que me calaba hasta los huesos. Empezamos al día siguiente. En un plató improvisado en las ruinas del Carmen. Con focos que iluminaban las grietas de las paredes como venas expuestas. Juan dirigía con una pasión que me erizaba la piel, yo actuaba. Besándolo con los ojos cerrados para no ver el deseo real que bullía debajo. Cada toma era una tortura exquisita, sus labios rozaban los míos. Su mano en mi nuca. Y el corten del equipo me devolvía a la realidad como un balde de agua fría. Pero la realidad en Valencia no era un set controlado. Mi familia me llamaba cada domingo. Mi madre con su acento valenciano puro preguntando por esa novia que nunca trae a casa. Pronto,
Mamá. Mentía yo. Mientras Juan y yo ensayábamos una escena en su piso de Ruzafa. Rodeados de pósters de Almodóvar y libros de Lorca. Él vivía solo. Pagando el alquiler con trabajos freelance de redacción. Y su habitación olía a café quemado y a esa colonia barata que usaba para disfrazar su miedo. Mi padre me mataría si supiera. Me confesó una noche. Tumbado en el sofá con una cerveza en la mano. Dice que los maricones no entran en el cielo. Y yo le creo a medias. Le di una palmada en el hombro. Fingiendo camaradería. Pero mi pulso se aceleró. Quería decirle que yo también cargaba esa cruz. Que en las noches solitarias me tocaba pensando en él. No en las chicas que besaba para complacer a mi padre. El rodaje avanzaba. Y con él. Las grietas en nuestra farsa. En una escena bajo la lluvia artificial, un aspersor roto que nos empapaba como en una película de los 80. Juan improvisó. Su beso no fue el planeado. Un roce casto, fue profundo. Su lengua buscando la mía como si estuviéramos solos en el mundo. El equipo aplaudió. Pensando que era genialidad actoral. Pero yo salí del set temblando. Con el sabor de él en la boca y el pánico en el pecho. ¿Qué coño fue eso? Le espeté en el baño. Con el espejo empañado reflejando mi rostro enrojecido. Él se encogió de hombros. Secándose el pelo con una toalla raída. Lo siento. Debe. Se me fue la mano. Pero. ¿No sentiste lo mismo? Su pregunta colgaba en el aire como humo de fallas. Y yo huí. Murmurando excusas sobre un guión que corregir. Esa noche. En mi habitación compartida con dos compañeros de clase hubo un caos de cables y latas de cerveza. No dormí. Valencia respiraba fuera de la ventana. Con el rumor de las motos en la Gran Vía y el eco lejano de una guitarra flamenca. Pensé en mi infancia. En las palizas disfrazadas de lecciones de hombre que mi padre me daba cuando me pillaba mirando a los chicos del equipo de fútbol. Eres un hombre. Debbie. No un marica. Me gritaba. Y yo asentía. Tragándome las lágrimas. Ahora. Con Juan. El fingimiento se volvía real. Y el miedo me atenazaba, ¿y si esto salía mal? ¿Y si mi familia veía el corto y olía la verdad? Pero debajo del terror. Había un anhelo salvaje. Como el mar rompiendo contra la malvarrosa en tormenta. Los días siguientes fueron un baile en la cuerda floja. Rodábamos en la playa al amanecer. Con las olas lamiendo nuestros pies descalzos mientras fingíamos una despedida trágica. Juan escribía diálogos que dolían, te amo. Pero este mundo no nos deja ser. Yo los decía con la voz rota. Porque eran míos. No del personaje. Fuera del set. Nos evadíamos en las paellas de los domingos en el Palmar. Donde el arroz humeaba y las conversaciones giraban en torno a la escuela. Mis amigos de la clase, Marta. La editora con tatuajes de olas. Y Pablo. El sonidista que soñaba con Hollywood bromeaban sobre nuestro romance en pantalla. Parecéis de verdad. Tíos. Decía Pablo. Y Juan se reía. Pero sus ojos buscaban los míos. Pidiendo permiso para cruzar la línea. Una semana antes del final. El profesor Ruiz nos llamó a su despacho. Un antro lleno de VHS polvorientos y diplomas amarillentos. El corto tiene alma. Chicos. Pero falta riesgo. Haced que duela de verdad. Juan palideció. Y yo sentí el nudo en la garganta.
Esa noche. En su piso. Con el ventilador zumbando contra el bochorno valenciano. Rompimos el contrato sin palabras. Debbie. ¿Y si no es fingido? Murmuró él. Su mano rozando la mía sobre la mesa. El aire se espesó. Cargado de lo no dicho. Y yo me levanté. Huyendo de nuevo. Pero el daño estaba hecho, el deseo era un incendio forestal. Y Valencia. Con su luz implacable. No dejaba sombras donde esconderse. El rodaje entró en su fase final como un tren desbocado. Y con él. Mi vida se fragmentó en pedazos que no podía pegar. Valencia en octubre es un espejismo de otoño tibio. Con las hojas de los plátanos amarilleando en el jardín del Turia y el olor a castañas asadas invadiendo las calles. Pero para mí. Cada día era una batalla interna, por las mañanas. Besaba a Juan en el set con la precisión de un cirujano. Midiendo cada segundo para no delatarme, por las noches. Solo en mi cama. Revivía esos momentos hasta que el cuerpo me ardía de frustración. Mi familia notaba algo, mi madre me llamó una tarde. Su voz teñida de preocupación valenciana, hijo. Estás raro. ¿Es esa chica? Tráela a casa. Que la conozcamos. Mentí. Como siempre. Prometiendo fotos que nunca enviaría. Y colgué con el estómago revuelto. Juan. Por su parte. Se cerraba más. En las pausas del rodaje. En el bar de la escuela donde servían horchatas endulzadas con aguardiente. Él charlaba con el equipo sobre teorías de cine. Citando a Buñuel y su obsesión por los deseos reprimidos. Pero cuando estábamos solos. En el coche viejo que usábamos para transportar equipo, un Seat destartalado que olía a salitre y a sueños rotos. Su silencio era ensordecedor. Dime qué pasa. Le exigí una tarde. Aparcando junto al puerto. Con los grúas del muelle recortándose contra el cielo anaranjado. Él miró al horizonte. Donde el mar se fundía con el cielo como en un fundido en negro. Tengo miedo. Debe. Mi padre viene a la proyección final. Si ve. ¿Esto? Me deshereda. Peor. Me repudia. ¿Y tú? Tú eres lo único real en esta mierda de vida fingida. Sus palabras me golpearon como una ola en la playa de la Patacona. Quería abrazarlo. Decirle que yo era igual de prisionero. Que mi padre, ese hombre de manos callosas de amasar pan desde las 4 de la mañana, me había condicionado a odiarme. En cambio, le di una palmada en la rodilla. Fingiendo broma. Somos actores. Juan. Al final del corto. Volvemos a ser amigos. Nada más. Pero mentía. Y él lo sabía. Esa noche. Editando el material en el laboratorio oscuro de la escuela, con el zumbido de los ordenadores y el olor a ozono de los monitores. Nuestras manos se rozaron sobre el teclado. No la aparté. Él tampoco. El beso que siguió fue inevitable. Un choque de labios secos y desesperados contra la mesa de montaje. Duró segundos eternos. Su aliento a menta y a pánico. Mi corazón martilleando como un tambor de Semana Santa. Nos separamos jadeando. Y el silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Esto no puede pasar. Dije yo. Limpiándome la boca como si pudiera borrar el sabor. El contrato dice nada de improvisaciones fuera del set. Él se levantó. Herido. Sus ojos brillando con lágrimas no derramadas.
Joder. Debbie. ¿No lo sientes? ¿Esto es solo un puto papel para ti? Salió dando un portazo. Y yo me quedé allí. Solo con las imágenes en la pantalla, nosotros. Besándonos bajo la lluvia. Una mentira que parecía profecía. Lloré por primera vez en años. Un llanto silencioso que me dejó hueco. Como si Valencia me hubiera succionado el alma. Los días siguientes fueron un infierno de frialdad profesional. Rodábamos las escenas finales en el casco antiguo. Entre las callejuelas empedradas del Carmen donde las sombras de los balcones ocultaban secretos centenarios. Juan dirigía con voz neutra. Yo actuaba con mecánica precisión. Y el equipo notaba la tensión como un mal guión. Marta me acorraló en el baño de chicas porque siempre terminaba allí. Huyendo y me espetó, sois idiotas. Se os ve a leguas. ¿Qué coño pasa? Le conté una versión edulcorada. Omitiendo el beso en el laboratorio. Y ella sacudió la cabeza. En esta escuela. Debbie. El cine es verdad o nada. No jodas lo tuyo por miedo. Sus palabras se clavaron. Pero el miedo era un animal acorralado en mi pecho. Rugiendo contra cualquier salida. Mi familia complicaba todo. Mi padre. Con su bigote gris y su delantal manchado de harina. Me visitó inesperadamente un sábado. Llegó en el autobús desde las afueras. Con una cesta de buñuelos caseros que olían a infancia traicionada. Hijo. Estás flaco. ¿Qué te pasa en esa escuela de mariconadas? Su broma era un puñetazo velado. Y yo sonreí. Forzando anécdotas sobre proyectos con chicas guapas. Cenamos en un restaurante de paella en el centro. Con el bullicio de turistas y locales mezclándose como en una escena caótica de Berlanga. Él no paraba de hablar de la panadería. De cómo los hombres de verdad construyen. No sueñan con cámaras. Quise gritarle que yo soñaba con ser libre. Con besar a quien quisiera sin que me mirara como a un fracaso. En cambio, asentí. Y cuando se fue, vomité en el callejón. El ácido de la bilis mezclándose con lágrimas saladas. Juan y yo nos evitábamos. Pero el destino valenciano, caprichoso como las fallas, nos unía en cada toma. La escena clímax del corto era una confrontación en la lonja de la seda. Con sus columnas góticas como testigos mudos. No puedo seguir mintiendo. Gritaba mi personaje. Y Juan, como director, pedía más intensidad. En la quinta toma. Rompí, mis palabras no eran guión. Eran mías. Mírame. Joder. ¿No ves que te quiero de verdad? El equipo se quedó mudo. Y Juan cortó la cámara con manos temblorosas. Perfecto. Murmuró. Pero sus ojos decían otra cosa, pánico puro. Esa noche. Solo en mi piso. Recibí su mensaje, hablemos. ¿Mañana? En la playa. No finjas. El amanecer en la Malvarrosa fue gris. Con nubes bajas sobre el horizonte y el mar susurrando promesas rotas. Llegué con el corazón en un puño. Y él estaba allí. Sentado en la arena con 2 cafés en vasos de cartón. Debbie. Lo del laboratorio. No fue un error. Fue real. Pero mi padre. Se cayó. Y yo lo interrumpí. La rabia brotando como sangre de una herida fresca. ¿Y el mío? ¿Crees que soy libre? He fingido toda mi vida para que no me odien.
Contigo. Por primera vez. Sentí algo. Y ahora lo jodes con miedos. Nos gritamos. Las palabras volando como gaviotas enfurecidas. Hasta que el silencio cayó como una red. Él me tomó la mano. Y no la retiré. Caminamos por la orilla. El agua fría lamiendo nuestros tobillos. Y por un momento. Valencia pareció aliada, el sol asomando. Pintando el mar de oro. Pero la realidad mordió pronto. La proyección de prueba estaba cerca. Y Ruiz nos convocó para feedback. En la sala oscura de la escuela. Con asientos gastados y el proyector zumbando. El corto se desplegó, nuestras mentiras hechas arte. Besos que dolían en la pantalla grande. El profesor aplaudió al final. Pero sus ojos se detuvieron en mí. Debbie. Esa última toma. ¿Es tuya o del personaje? Tragué saliva. Y Juan intervino, es cine. Profesor. Verdad fingida. Salimos de allí con el peso de la pregunta colgando. Y en el pasillo. Él me besó de nuevo rápido. Desesperado antes de que alguien nos viera. No pares. Susurré contra su boca. Y por primera vez. No fingí. La semana previa a la proyección final fue un vertiginoso descenso al abismo. Donde cada mirada entre Juan y yo era una chispa en un barril de pólvora. Valencia se vestía de fiesta para las fallas tempranas. Con petardos estallando en las plazas y el olor a pólvora mezclándose con el jazmín de los patios. Pero para nosotros. La ciudad era un laberinto de sombras, nos besábamos en callejones olvidados del Russafa. Susurrando promesas contra paredes grafiteadas. Solo para separarnos al amanecer con el sabor amargo del secreto. Esto nos va a matar. Me dijo él una noche. En su piso con las persianas bajadas contra la luz de neón de un bar cercano. Estábamos desnudos en su cama deshecha. Cuerpos enredados como raíces bajo tierra. Y su voz era un hilo frágil. Pero no puedo parar. Yo tampoco. Cada caricia era una rebelión contra años de represión, mis dedos trazando las cicatrices invisibles en su espalda. Donde el peso de las expectativas paternas había dejado marcas. Juan me contaba fragmentos de su infancia mientras fumábamos en el balcón, el padre gritando durante las cenas. Serás un hombre de ley. No un poeta de maricas. Y yo compartía las mías, las noches en la panadería. Amasando dough con mi padre en silencio. Deseando confesarle que prefería escribir guiones sobre amores imposibles que hornear panes. Nuestros cuerpos hablaban lo que las palabras no podían, besos que mordían. Manos que arañaban. Un sexo urgente y crudo que nos dejaba exhaustos. Pero vivos. Por primera vez. Me sentía visto. No como el hijo pródigo o el actor secundario. Sino como David. Entero y roto. Sin embargo, la daga del fingimiento aún pendía. En la escuela. Manteníamos la farsa, risas forzadas con el equipo. Miradas esquivas en los pasillos. Marta lo sabía todo, me había pillado saliendo de su piso una mañana. Con la camisa mal abotonada. Y su consejo fue directo como un plano secuencia, decídete. Debe. O lo hacéis público o os consumís. Pero el público era el terror mayor. Mi madre empezó a presionar, trae a esa novia. Hijo. Tu padre quiere nietos antes de morirse. Le inventé una historia sobre una chica de Madrid. Y colgué con náuseas. Imaginando su decepción si supiera la verdad. Juan enfrentaba lo mismo.
Multiplicado. Su padre. El abogado con traje impecable y crucifijo al cuello. Llegó a Valencia 2 días antes de la proyección. Lo vi desde lejos en la estación del norte, alto. Erguido. Con el maletín de cuero que gritaba autoridad. Juan me envió un mensaje, está aquí. No me mires. Pero lo hice. Desde el otro lado de la plaza. Con el corazón en un puño mientras ellos se abrazaban, un abrazo rígido. Sin calor. Esa noche. En un ensayo final del corto en el auditorio de la escuela. El padre de Juan se sentó en la fila delantera. Ajeno a todo. Rodamos la escena de la revelación, mi personaje confesando el amor bajo las luces estroboscópicas. Y Juan. Dirigiendo. Gritó acción, con voz quebrada. Yo lo miré, no al personaje. A él. Y las palabras salieron crudas, te amo. Joder. Y no me importa si el mundo se quema. El padre aplaudió al final. Comentando buen drama. Hijo. Pero en la vida real. Esas cosas se resuelven con sentido común. El comentario fue un veneno lento. Después. En el camerino un cuartucho con espejos agrietados y olor a maquillaje rancio. Juan se derrumbó. Quiere que borre la escena. Dice que es propaganda degenerada. Debbie. ¿Qué hago? Lo abracé. Su cuerpo temblando contra el mío. Y por un momento. El mundo se redujo a nosotros, el latido de su corazón contra mi pecho. El calor de su piel bajo la camiseta. No borres nada. Murmuré. Es nuestro. Es verdad. Hicimos el amor allí mismo. Sobre el sofá raído. Con la puerta sin cerrar del todo, un riesgo que nos excitaba y aterrorizaba a partes iguales. Salimos al pasillo minutos después. Despeinados y culpables. Solo para cruzarnos con su padre. Que nos miró con sospecha. Buen trabajo. Debbie. Dijo. Pero sus ojos eran fríos como el mármol de la lonja. La víspera de la proyección. Valencia estalló en fallas, castillos de fuegos artificiales iluminando el cielo sobre el Palau de les Arts. Multitudes vitoreando en la Plaza de la Reina. Juan y yo nos escabullimos a la playa del Saler. Donde las dunas ocultaban nuestras confesiones. Caminamos descalzos. La arena fría bajo los pies. Y hablamos de futuro, mudarnos a Barcelona. Quizás. O quedarnos en Valencia y pelear. Te quiero. Dijo él por primera vez. Deteniéndose para besarme con la sal del mar en los labios. Yo respondí igual. Las palabras saliendo como un alivio. Pero el miedo acechaba, ¿y si nos ven? El río. Amargo. Entonces que nos vean. He fingido demasiado. Pero el fingimiento era adictivo. Al día siguiente. En la proyección. El auditorio de la SCAC estaba abarrotado, familias. Profesores. Scouts de festivales. Mi padre llegó tarde. Con mi madre del brazo. Oliendo a colonia barata y a buñuelos. Se sentaron atrás. Y yo. Desde el escenario. Sentí sus ojos como juicios. Juan presentó el corto con voz firme, una historia de amor en la Valencia oculta. Donde el deseo choca contra las cadenas. Las luces bajaron. Y el proyector cobró vida. Verlo en pantalla fue una catarsis brutal, nuestros besos. Amplificados. Parecían profecías.
La audiencia jadeó en la escena de la lluvia. Aplaudió la confrontación. Al final. Ovación. Mi padre me abrazó después. Murmurando orgulloso de ti. Hijo. Pero su abrazo era tieso. Como si oliera la falsedad. El padre de Juan fue más directo, en el cóctel posterior. En el jardín de la escuela con luces colgantes como estrellas falsas. Lo arrinconó. Bonito. Hijo. Pero esa. ¿Sensibilidad? ¿De dónde sale? Juan palideció. Y yo intervine. Fingiendo broma, del cine. Señor. Almodóvar Style. El hombre rió. Pero sus ojos prometían tormenta. Esa noche. En la fiesta de celebración en un bar de Cánovas con música electrónica retumbando y cuerpos sudados bailando. Juan y yo nos perdimos en la multitud. Bailamos pegados. Sus caderas contra las mías. Ignorando miradas. Pero el clímax llegó cuando su padre irrumpió. Ebrio de vino y rabia. Juan. ¿Qué coño es esto? Besando a un tío en pantalla y ahora. La multitud se apartó. Y el bar se congeló. Juan se plantó. Voz temblorosa pero firme, es mi vida. Papá. Mi amor. El hombre lo abofeteó. Un golpe seco que resonó como un corte en la banda sonora. Yo me interpuse. El corazón desbocado, basta. Él no es tuyo para golpear. El caos estalló, gritos. Empujones. El barman llamando a la policía. Juan sangraba del labio. Y yo lo arrastré fuera. Al aire fresco de la noche valenciana. Donde las estrellas parpadeaban indiferentes. Nos refugiamos en mi piso. Con el eco de la sirena lejano. Él lloraba en mi regazo. Y yo lo mecí. Susurrando, lo superaremos. Pero el daño estaba hecho, el secreto se había roto. No con gracia. Sino con violencia. El aftermath de esa noche fue un terremoto que resquebrajó todo lo que creíamos sólido. Valencia amaneció gris al día siguiente. Con una lluvia fina que lavaba las calles de Benimaclet como lágrimas colectivas. Y yo me desperté con Juan acurrucado contra mí. Su respiración entrecortada como un guión inconcluso. Su labio hinchado era un recordatorio púrpura del golpe. Y cuando abrió los ojos rojos de insomnio y dolor. Murmuró, se acabó. Debe. Mi padre me llamó a las 5. Dice que no soy su hijo. Su voz era un hilo. Y yo lo abracé más fuerte. Mi propio pánico brotando como bilis. Lo eres. ¿Y si no? Serás mío. Pero las llamadas empezaron pronto. Mi teléfono vibró con el número de mi madre, David. ¿Qué es esa película? Tu padre está furioso. Dice que es antinatural. Colgué sin responder. El estómago revuelto. Y Juan hizo lo mismo con el suyo. Bloqueando el contacto de su padre como quien cierra una puerta contra un vendaval. Pasamos el día en la cama. Envueltos en sábanas que olían a nosotros a sudor. A sexo interrumpido. ¿A miedo? Hablando en susurros sobre huir. A Madrid. Quizás. Propuso él. Trazando mapas invisibles en mi pecho con el dedo. O a Barcelona. Donde nadie nos conoce. Yo asentía. Pero el realismo valenciano me anclaba, la escuela. La familia.
Los trabajos precarios que nos ataban como raíces a esta tierra de naranjos y secretos. El equipo de la escuela fue el primer salvavidas. Marta apareció a mediodía con bolsas de churros y chocolate caliente del horno de la esquina. Su expresión una mezcla de furia maternal y solidaridad queer. Vuestro corto es un bombazo en los foros. Ruiz lo envía a Sitges. Pablo la siguió. Con una botella de vino de Requena y anécdotas para aligerar, tu padre. Juan. Se merece un spin-off de thriller paternal. Reímos. Frágil. Pero fue un bálsamo. Esa tarde. En el piso, con la lluvia golpeando la ventana como un metrónomo de duelo. Editamos una versión extendida del corto. Añadiendo tomas descartadas donde nuestros besos eran más crudos. Más reales. Esto es nosotros. Dijo Juan. Y por primera vez. Su sonrisa no era fingida. Pero la familia no perdona fácil en Valencia. Donde las tradiciones son cadenas doradas. Mi padre me citó en la panadería esa tarde. El horno rugiendo como una bestia y el aire cargado de levadura y reproche. Entré con el corazón en la garganta. Oliendo a casa y a traición. Él estaba amasando. Puños hundidos en la masa como si quisiera estrangularla. Siéntate. Hijo. Su voz era baja. Controlada. Pero sus ojos, los mismos que me miraban con orgullo en los partidos de fútbol de niño, ahora ardían. Vi el corto. Ese beso. ¿Es verdad? Tragué saliva. El silencio espeso como la harina en el aire. Sí. Papá. Soy gay. ¿Y lo quiero? Las palabras salieron como un vómito. Liberador y destructivo. Él dejó caer la masa. Un plof sordo contra la tabla. Dios mío. Debe. ¿Qué he hecho mal? Te crié para ser hombre. No. ¿Esto? No gritó. Peor, lloró. Lágrimas surcando su rostro curtido. Y yo sentí el mundo romperse. No es malo. Papá. Es quien soy. Intenté tocar su hombro. Pero se apartó como si quemara. Tu madre. No lo entenderá. ¿Y la familia? Salió al patio trasero. Dejándome solo con el horno que no paraba de calentar. Asándome vivo. Llamé a mi madre después. Su voz al teléfono un balbuceo de negación, hijo. Debe ser un error. Reza. Ve a misa. Colgué. Y el vacío me tragó. Juan enfrentaba su propio calvario. Su padre lo esperó en el piso esa noche, llaves maestras de abogado. ¿Y cuando llegué? Los encontré gritando en la sala. Eres una vergüenza. Renuncia a esa aberración o no tendrás nada. Juan. Pálido pero erguido. Replicó, no renuncio a nada. Te quiero. Papá. Pero no a tu precio. El hombre lo miró como a un extraño. Murmurando, has muerto para mí antes de irse. Puerta azotando como un final de acto. Juan se derrumbó en el suelo. Sollozos que le sacudían el cuerpo. Y yo lo levanté. Besando su frente salada. Estamos solos ahora. Pero juntos. La ciudad nos dio una tregua breve. Paseamos por el Turia al atardecer. Con los ciclistas zumbando y los niños riendo en los puentes. Fingiendo normalidad.
Hablamos de sueños, él escribiendo un guión sobre nosotros. Yo dirigiendo. Pero el trauma se filtraba, pesadillas donde mi padre me desterraba. O el suyo nos cazaba como en una película de terror. El sexo se volvió refugio lento. Tierno. Explorando cuerpos como mapas de un territorio nuevo. Pero después. El silencio era pesado. ¿Cargado de easy? La escuela nos salvó de nuevo. Ruiz nos llamó a su despacho. Con el corto proyectado en bucle en su ordenador. Chicos. Esto es oro. ¿Pero estáis bien? Valencia no es Madrid, aquí. La verdad duele. Le contamos todo. Y él, un viejo cinéfilo con barba blanca y alma de rebelde, nos dio un consejo: el cine cura. Haced más. Y vividlo. Salimos de allí con una beca compartida para un taller en Barcelona. Un puente hacia lo posible. Pero el punto de quiebre llegó una semana después. En una cena familiar que no pudimos evitar. Mi madre insistió. Por los viejos tiempos. Y fuimos Juan y yo. De la mano bajo la mesa. En la casa de mis padres en las afueras. Con el olor a fideuá y a hipocresía. Mi padre nos miró toda la noche. Silencio tenso roto solo por brindis forzados. Al final. Cuando Juan fue al baño. Explotó: esto no durará. Debe. Eres débil. Salí de allí con Juan. Lágrimas quemando. Jurando no volver. En el coche. Bajo la luna valenciana. Juan dijo: huyamos mañana. Y yo. Roto pero resuelto. Asentí. El turning point no fue el beso inicial. Sino elegirnos sobre el dolor. El clímax no fue un estruendo de fuegos artificiales. Sino un susurro que rompió cadenas: la decisión de irnos. De dejar Valencia con sus naranjos perfumados y sus secretos asfixiantes. Empacamos esa noche en un frenesí de bolsas y recuerdos y guiones arrugados. Camisetas con olor a Juan. El contrato en la servilleta que ahora parecía profético. La ciudad dormía fuera. Con el rumor del tráfico en la avenida del puerto como un adiós indiferente. Y nosotros. Sentados en el suelo del piso. Bebíamos vino tinto de la bodega de su madre. Brindando por lo incierto. A nosotros. Dijo él. Sus labios manchados de rojo. Y el beso que siguió fue el más honesto, sin cámaras. Sin miedos. Solo piel y alma expuesta. Pero Valencia no suelta fácil. Al amanecer. Con las maletas en el maletero del Seat viejo. Mi teléfono sonó: mi madre. Voz ahogada en sollozos. No te vayas. Hijo. Tu padre. Está mal. Ven. Hablemos. Dudé. El corazón partido como un guión mal editado. Pero Juan me tomó la mano sobre el volante. No solos. Debe. Juntos. Condujimos hasta la panadería. El sol naciente tiñendo las afueras de oro falso. Y entramos con él a mi lado, de la mano. Sin escondernos. Mi padre estaba en la cocina. Amasando con furia ciega. El rostro surcado de arrugas nuevas. Nos vio. Y su puño se detuvo en la masa. ¿Vienes a decir adiós? No respondí con palabras, crucé la habitación y lo abracé. ¿Fuerte? Como en los días de niño cuando me cargaba en hombros para ver las fallas. No es adiós.
Papá. Es sola a la verdad. Él se tensó. Pero no se apartó, sus manos, enharinadas, se posaron en mi espalda. Temblorosas. Te quiero. Hijo. Aunque no lo entienda. Lágrimas calientes rodaron por mi mejilla. ¿Y Juan? Desde la puerta. Asintió su propia batalla librada en silencio. Mi madre entró entonces. Con los ojos hinchados. Y nos abrazó a los tres. Un nudo de cuerpos y perdón a medias. No fue reconciliación total, el camino sería largo. Con terapias y llamadas semanales. Pero fue suficiente, una grieta en la armadura. Juan enfrentó su clímax esa misma mañana. Llamó a su padre desde el coche. Con el Turia desfilando verde a nuestro lado. Y lo puso en altavoz. Papá. Me voy. Con David. Te quiero. Pero no puedo ser quien no soy. El silencio al otro lado fue eterno. Roto por un suspiro ronco. Hijo. Duele. Pero si es tu camino. No fue absolución. Solo un armisticio frágil. Pero Juan colgó con el pecho aliviado. Lágrimas surcando su rostro mientras aparcábamos en la estación del norte. Lo dijo. No me odia del todo. El tren a Barcelona partió al mediodía. Con Valencia encogiéndose en la ventanilla como un plano alejándose. Nos sentamos en asientos pegados. Manos entrelazadas. Y el traqueteo de las vías era una banda sonora de liberación. Hablamos pocos, palabras sobraban. Solo miradas que decían sobrevivimos. En la ciudad condal. Nos instalamos en un piso compartido en Gracia. Con balcones a la calle empedrada y vecinos que no juzgaban. Juan encontró trabajo en una productora indie. Escribiendo guiones sobre identidades fluidas, yo. Asistente en un corto de terror queer que olía a futuro. Pero el clímax no termina en euforia, trae ecos. Semanas después. En una proyección de nuestro corto en el Festival de Sitges, con el Mar Negro a los pies y la sala llena de cinéfilos. El padre de Juan apareció. Solo. Con traje arrugado y ojos hundidos. Se sentó atrás. Y al final. Aplaudió lento. Pero real. Después. En el lobby con vistas al mar. Se acercó, hijo. Lo vi. Duele. Pero. Es arte. Eres arte. Juan lloró. Abrazándolo. Y yo observé desde lejos. El corazón hinchado. Mi padre envió un mensaje esa noche, orgulloso. Volved pronto. Sin embargo, la cicatriz queda. En las noches de Barcelona. Cuando el viento del Eixample trae recuerdos valencianos. Juan se despierta sudando. Murmurando sobre rechazos. Yo lo calmo con besos. Recordándole que el amor no es contrato. Sino elección diaria. Hacemos el amor con la luz de la luna filtrándose. Cuerpos que se conocen como guiones revisados 1000 veces, suaves. Intensos. Sanadores. El verdadero clímax fue interno, rechacé el silencio que me ahogaba. Dije lo no dicho. Juan igual. No fue ruidoso, sin fuegos artificiales ni multitudes. Solo un telijo susurrado en la quietud. ¿Y en eso? Encontramos la ya de la historia, no la huida. Sino la permanencia en la verdad.
Los meses en Barcelona se convirtieron en un tapiz tejido con hilos de curación y ecos del pasado, donde cada día era una toma nueva en nuestra película privada. La ciudad nos acogió con su caos bohemio, calles de Gaudí retorcidas como deseos reprimidos. Bares de tapas donde los besos entre hombres eran tan comunes como el vermut. Y por primera vez, caminábamos de la mano sin mirar atrás. Juan floreció, su guión sobre un amor fingido que se hace real ganó un premio menor en el Goya. Y las entrevistas lo pintaban como el nuevo voz queer del cine español. Yo dirigía spots publicitarios. Pequeños pero pagados. Y en las noches planeábamos nuestro primer largometraje, una historia de Valencia. De dos chicos en la escuela de cine. Besos que cambian destinos. Pero la sanación no es lineal, trae recaídas. Mi padre llamó un domingo. Voz ronca por el vino de la comida familiar, hijo. Tu madre y yo. Estamos intentándolo. Venid en Navidad. Fuimos. En tren lento que serpenteaba por la costa. Y Valencia nos recibió con su sol implacable. Como un viejo amante celoso. La cena fue tensa al principio, platos de al y pebre humeando. Conversaciones sobre el tiempo y el fútbol. Pero mi padre miró a Juan y dijo, cuida de él. Es terco como yo. No era aceptación total. Solo un paso. Pero bastó para que Juan sonriera genuino. Su mano bajo la mesa apretando la mía. El padre de Juan pagó un precio mayor, un infarto meses después. En su despacho de abogado. Rodeado de papeles que ya no le importaban. Juan voló de vuelta solo. Y yo esperé en Barcelona. El corazón en vilo. Regresó cambiado, me perdonó. Debe. En el hospital. Con tubos y todo. Dijo, sé feliz. Hijo. Yo no lo fui. Lloramos esa noche. Un llanto catártico que limpió residuos de rabia. Él sobrevivió. Frágil pero vivo. Y ahora envía postales desde Valencia, fotos de la playa con notas como pensando en vosotros. No ganamos guerras, solo batallas. Hay días en que el pasado muerde, Juan duda en fiestas. Recordando golpes, yo. En llamadas familiares. Siento el peso del normal. Pero nos curamos mutuamente, con terapia en un centro LGBT del Raval. Con sexo que explora vulnerabilidades. Con cine que exorciza demonios. Nuestro largometraje avanza, escenas rodadas en localizaciones valencianas. Con actores que besan sin fingir. El final no es un far out grandioso. Sino un plano cotidiano, una mañana en nuestro balcón de Gracia. Con café humeante y el sol filtrándose entre las hojas de la higuera vecina. Juan me besa. Casual. Y dice, gracias por el contrato que no fue. Río. Porque lo entiendo, empezó como farsa. Pero se convirtió en vida. Valencia queda atrás. No como herida. Sino como capítulo, la ciudad que nos rompió para rehacernos. ¿Y si el amor empieza con una mentira? Entonces, que mienta el mundo, nosotros diremos la verdad. Beso a beso. Hasta el último corte.